Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kuranai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy estamos a finales de octubre, así que lo que toca como cada mes es el wrap-up de septiembre. Durante el mes de septiembre he bajado el ritmo en cuanto a lecturas porque ya sabéis que para todo el mundo, para casi todo el mundo, septiembre es la vuelta a la rutina y aunque es verdad que mi rutina no ha cambiado demasiado, sí que he vuelto a trabajar otra vez después de las vacaciones, entonces eso ha hecho que haya tenido mucho menos tiempo para leer y que el tiempo que tenía para leer estaba tan cansada que lo último que me apetecía era pues ponerme con un libro porque al fin y al cabo leer requiere cierta concentración, cierta capacidad y bueno, prefería hacer otras cosas que no requirieran de mí tantas energías, pero aún así estoy bastante contenta porque igualmente he conseguido leer 6 libros, lo cual no está nada mal, así que comencemos. El primer libro que leí este mes, al que le tenía muchísimas ganas, que me lo compré nada más salir en España y que al final no ha sido lo que yo esperaba, es Ariadna de Jennifer Saint. Ya lo he comentado muchas veces en el canal, pero yo soy súper fan de la mitología griega, así que cuando vi que iban a sacar un libro del retelling de Ariadna y del laberinto del Minotauro, uno de mis mitos favoritos dentro de la mitología griega, pues dije, este es mi momento, o sea, es que me lo voy a leer right now, y al final, pues como digo, ha sido un poco decepcionante. Como su propio nombre indica, en Ariadna tenemos una especie de retelling, aunque la verdad no sabría si llamarlo retelling, ahora os contaré por qué, del mito de Ariadna desde que es pequeñita y nace su hermano el Minotauro, pasando por toda la fase del laberinto, por el momento en el que conoce al famoso Teseo y de ahí vamos viendo su evolución hasta una mujer adulta. Lo primero que he de decir es que aunque el libro se titule Ariadna, tenemos dos puntos de vista. Por un lado tenemos el punto de vista de Ariadna y por otro lado tenemos el punto de vista de su hermana pequeña Fedra. De hecho, a partir de más o menos la segunda mitad del libro, para mí la verdadera protagonista es Fedra. Para mí hay muchas cosas que me han fallado en este libro y siento que ha sido una novela bastante floja. La primera es el estilo narrativo de la autora, y es que al ser mitología griega y a contarte el mito de una manera tan fiel al mito original, por eso digo que no sé si llamarlo retelling, porque realmente te cuenta el mito tal cual y que yo sepa prácticamente no hay cambios, o si hay cambios son cambios mínimos que bueno, pues que tienes que añadir porque al fin y al cabo estamos hablando de ficción, pero realmente el mito te lo cuenta tal cual, así que no sé hasta qué punto considerar este libro un retelling. Pero bueno, como digo, el estilo narrativo de la autora no me ha gustado porque teniendo en cuenta el tema que trata y la manera en que lo trata, me esperaba un estilo narrativo un poco más elaborado, un poco más épico, un poco que recordara a las historias griegas tal cual se contaban en ese momento, con ese estilo narrativo así como un poquito más pomposo o, como he comentado, con un poquito más de epicidad. Pero lo cierto es que la pluma de la autora es bastante simple, bastante sosa, bastante directa. Entonces siento que el estilo de la autora no termina como de encajar con la historia que te está contando, o al menos bajo mi punto de vista. Otra cosa en la que para mí flojea es que esta es supuestamente una reescritura, digo con muchas comillas, del mito de Ariadna y del mito del Minotauro desde un punto de vista feminista, y para mí el feminismo ha brillado por su ausencia. A ver, aquí quiero matizar. El feminismo ha brillado por su ausencia en el personaje de Ariadna. El personaje de Fedra me parece que está muy bien construido desde un punto feminista, sobre todo porque se cuestiona muchísimo el papel de las mujeres en los mitos de la mitología griega. Se cuestiona mucho el papel de la maternidad, se cuestiona mucho su lugar como mujer, las cosas que puede o no puede hacer siendo mujer, su inferioridad respecto a Teseo pese a ser ella mucho más inteligente que él o pese a ser ella mucho mejor gobernanta que él. Pero Ariadna como protagonista, la verdad es que de feminismo tiene cero. Lo único que hace es quejarse y maldecir a los hombres, concretamente a Teseo, por lo que ella ha tenido que sufrir por su culpa, y ya está. O sea, es que la única reivindicación entre comillas que hace es decir que Teseo es un capullo, cosa que todo el mundo sabe si conoce más o menos el mito, o sea que no me estás descubriendo nada nuevo. Y en general el personaje de Ariadna es un personaje que no me ha gustado porque me parece una pava, una pánfila, una pavisosa y un personaje bastante tonto, y yo me esperaba otra cosa porque claro, este libro te presenta a Ariadna como la heroína, ¿no? Como la verdadera protagonista del mito. Y eso es cierto hasta cierto punto. Pero claro, luego te vas leyendo la historia y te das cuenta de que de heroína no tiene nada. O sea, es una niña que se enamora de Teseo porque es un chico guapísimo, musculadísimo y pues eso, que va de fucker por la vida, y como se enamora de Teseo, hace todo lo que Teseo le dice y ya está. O sea, es que ese es el personaje de Ariadna, y yo entiendo que ha querido ceñirse al mito, pero si tú supuestamente me estás haciendo una reinterpretación feminista,
me espero que le des un giro al personaje de Ariadna, me espero que, vale, me des ese componente de adolescente enchochada con el gran héroe Teseo, pero yo qué sé, dale un poco más de chicha, dale un poco más de reivindicación al personaje de Ariadna, dale un poco más de carácter, dale un poco más de contundencia, que no sea simplemente, pues eso, una niña tapavisosa enamorada que hace todo lo que los tíos que tiene a su alrededor le dicen porque ella es incapaz de tomar decisiones por sí misma y que lo único que hace es dedicarse a lamentarse por la situación en la que se encuentra y a culpar a los hombres de su alrededor por haberla dejado en la mierda. Entonces, en este sentido, siento que está infinitamente mejor construido el personaje de Fedra, además en cuanto a nivel de complejidad, que el de Ariadna, y eso que Ariadna es la protagonista. Con la siguiente novela participé en el reto Yo leo Corea, creado por Priscila de la biblioteca de Blue Rose y por Selene de Torda de Ciudad, y se trata de Kim Jong-un, nacida en 1982. No digo la autora porque no voy a saber pronunciarlo, pero bueno, estaréis viendo la ficha técnica en pantalla. Es un libro que yo tenía pendiente desde que salió, porque en el momento en que salió fue como un boom y todo el mundo hablaba de esta novela y yo le tenía muchísimas ganas, así que aproveché esta iniciativa para leerlo de una vez. En esta novela tenemos como protagonista a Kim Ji-yoon, que de repente un día empieza como a hablar sola, imitando las voces de su madre y de su mejor amiga, creo que ambas estaban fallecidas, y la autora utiliza esta especie de disociación del personaje para contarnos cómo fue su infancia, cómo fue su adolescencia, cómo fue su juventud, y básicamente este libro es una bofetada enorme al machismo imperante en Corea del Sur, creo que estaba basado en Corea del Sur. Conforme la protagonista nos va contando su historia, nos damos cuenta de que desde niñas han sido sometidas a un machismo terrible, y una de las cosas que más me impactó este libro no es ya lo que cuenta, sino cómo yo me sentí identificada mientras lo leía, lo cual quiere decir que el machismo es exactamente igual en todos los países y en todos los lugares, con sus diferencias culturales, pero digamos que las experiencias de las mujeres en sociedades machistas suelen ser bastante parecidas independientemente del país donde hayas nacido. En este libro se nos cuentan cosas tan absolutamente impensables y al mismo tiempo reales, como que las mujeres no podían estudiar o tenían que abandonar los estudios porque su objetivo final era trabajar para llevar dinero a la familia y que ese dinero sirviera para cuidar a sus hermanos o para asegurarse de que sus hermanos tuvieran unos buenos estudios, fueran a una buena escuela y fueran a una buena universidad. También nos cuenta experiencias bastante aterradoras de acoso dentro del colegio y que los profesores no hicieran caso a las niñas, es más, culparan a las niñas de estar recibiendo ese acoso. La verdad es que esta novela es muy dura, es una de esas novelas que tienes que leerte siendo muy consciente de lo que te vas a encontrar, porque es una novela que como mujer te enfada, es una novela que yo recomiendo muchísimo leer, pero que tengáis en cuenta que es una novela que probablemente os va a poner de mala leche y que en algunas escenas incluso os van a poner los pelos de escarpias de las cosas tan espantosas que ha tenido que experimentar la protagonista solo por el hecho de haber nacido mujer. Estoy muy contenta porque este mes por fin me leí Heartstopper, el segundo volumen. De hecho, esto ya os lo comenté en mi último book haul, que os lo dejaré por aquí, de cosas que me compré en la feria del libro. Pues Heartstopper fue una de las primeras cosas que me leí, y siendo segunda parte no os puedo comentar nada, aparte de que aparecen nuevos personajes o profundizamos más en personajes que aparecían en el primer volumen. Los quiero mucho, a Nick y Charlie son mis niños, son mis bebés, me encanta, me gusta todo de ellos, me gusta cómo evolucionan tanto individualmente como juntos, me gustan las experiencias por las que pasan, las reflexiones que se hacen, no sé, es una historia súper tierna y que no dejo de recomendar a todo el mundo. También me leí El Pozo de la Ascensión de Brandon Sanderson, la segunda parte de la trilogía Nacidos de la Bruma. Si el primer libro ya me voló la cabeza, el segundo yo creo que es incluso mejor que el primer libro, y de hecho mejoran ciertas cosas que a mí del primer libro no me gustaron, que no puedo contaros porque son spoiler, pero principalmente se refieren al personaje de Bean, que Bean es una de las protagonistas principales de esta trilogía y es un personaje que me gustó mucho cómo lo desarrolló y cómo lo creó Brandon Sanderson, pero luego ocurre cierta cosa que hace que el personaje de Bean pierda para mí por completo toda su credibilidad y que todo lo que me gustaba de ese personaje se vaya al carajo, porque pienso que Brandon Sanderson se carga a su propio personaje a partir de más o menos la mitad del primer libro, pero me he reconciliado con el personaje de Bean y con la manera que tiene Brandon Sanderson de tratarla en este segundo libro, así que todo bien. El final que tiene este libro te deja completamente en shock y tengo unas ganas de leerme el tercero y terminar con esta trilogía que no os hacéis una idea. Para el reto de las estaciones de Belén, de todo lo que leo, que os dejaré también por aquí el vídeo donde hice mi TBR, me leí La leyenda de Sleepy Hollow de Washington Irving. Creo recordar que era para la premisa de terror, y como era un relatito así muy corto y yo me había visto la película hacía muchos años, pues me apetecía darle una oportunidad, y la verdad es que ha sido un poco decepcionante. En La leyenda de Sleepy Hollow, que creo que todo el mundo aquí conoce más o menos porque haya visto la película o porque se lo haya leído de qué va la historia, tenemos como protagonista a Ichabod Crane, que es profesor en una aldea así un poco perdida, gótica, brumosa, llamada pues
Sleepy Hollow. Y este relato básicamente nos cuenta las vicisitudes de este profesor que un día de repente se enamora de Katrina, que es la hija de uno de los terratenientes más poderosos y ricos del pueblo, pero Katrina también tiene otros pretendientes, entonces pues nos va contando cómo intenta que esa muchacha le haga casito, básicamente. Y al tiempo que esto sucede, pues también se nos cuenta paralelamente la leyenda de Sleepy Hollow, y es que supuestamente en este pueblo hay un jinete sin cabeza que se dedica a matar a la gente cercenándoles la cabeza, ¿no? ¿Por qué digo que este relato ha sido decepcionante? Porque yo me esperaba otra cosa. También es verdad que yo tenía las expectativas de la película, de la cual me acordaba un poco por encima. De hecho, hace unos días me vi la película a propósito para ver las diferencias entre la película y el relato, y honestamente la película no tiene nada que ver, y bajo mi punto de vista la historia que narra la película es infinitamente más interesante que la historia que narra el relato de Sleepy Hollow, porque yo pensaba que la leyenda del jinete sin cabeza era el argumento central de este relato, y no lo es más bien anecdótico. Es algo que pasa en el pueblo y que de vez en cuando te comentan sus vecinos, y el jinete sin cabeza como tal solo aparece y tiene protagonismo en las últimas 20 páginas. El resto del tiempo se nos habla de Ichabod Crane, que es un pringao, ¿vale? Es que la definición de Ichabod es de un maldito pringao, que aunque es profesor en este pueblo, pues no tiene ni un duro y se dedica a ir de casa en casa de los padres de sus alumnos para que le den de comer y para que le den refugio, porque es pobre y no tiene donde caerse muerto. Y pues nos va hablando de este tío y de cómo se enamora eso de Katrina, y que obviamente no tiene ninguna posibilidad de estar con esa mujer porque es la hija del terrateniente más rico del pueblo, es guapísima, es de alta alcurnia, es pues vamos, una dama de tomo y lomo, y él, pues, como ya he dicho, es un pringao. Y ya está. Es que el relato va de eso, es que no te cuenta nada más. El jinete sin cabeza, que es la parte así más halloweenesca y la que más ganas le tenía, es un mero accesorio, es como, no sé, por darle un toque sobrenatural a la historia, pero realmente este relato no va de eso. Es verdad que lo más destacable es el estilo del autor, porque tiene así como un estilo muy jocoso, como que te va hablando de Ichabod Crane con cierta pena, pero al mismo tiempo con cierto cachondeíto, ¿no? Riéndose de él y de que básicamente es un pringao, y es un poco lo que destacaría, porque sinceramente para mí el relato este no merece la pena, y si os interesa conocer algo de la leyenda de Sleepy Hollow, yo os recomendaría directamente la película, porque es verdad que está basado en el relato, pero la historia principal no tiene nada que ver, y aquí lo importante no es la relación de amor o de lo que sea, entre Ichabod y Katrina, sino que tiene muchísimo más peso el jinete sin cabeza y el misterio que hay en torno a este pueblo, que es lo que yo esperaba encontrarme en este relato y que ha brillado un poco por su ausencia. Y del último libro que os quiero hablar, que este libro técnicamente me lo terminé a principios de octubre, pero como en octubre solamente quiero hablaros de autoras, excepto algún fleco que ya os contaré en su momento, pues he decidido incluirlo en el wrap-up de septiembre, y se trata de Tiempo de Osadía, la primera parte de Ilandra, escrita por Roberto Navarro Montes. En Ilandra tenemos como varias tramas que suceden al mismo tiempo. Por un lado tenemos lo que yo he denominado la trama mágica, y por otro lado tenemos lo que yo he denominado la trama política. En la trama mágica tenemos dos bandos, que son la Orden de los Adai y la Escuela. La Escuela es una escuela de magia donde se entrena a maestros para que terminen convirtiéndose en expertos en la disciplina que ellos hayan elegido, y se supone que los maestros descienden de los tres, que son como los tres dioses más importantes de la mitología de Ilandra. Y por otro lado tenemos a la Orden de los Adai, que han dedicado toda su vida a masacrar a los maestros porque están completamente en contra del linaje de los dioses. Entonces el libro empieza cuando se desata una profecía en la que se dice que los tres van a regresar otra vez a Ilandra y van a causar el caos y la destrucción, así que la Orden de los Adai se ve obligada a contactar con un antiguo maestro que todo el mundo creía que estaba muerto pero en realidad está vivo, para que les ayude a intentar evitar esta profecía por todos los medios, para que los dioses no destruyan Ilandra. Por otro lado tenemos la trama más política, donde tenemos también como dos bandos, por un lado los esclavistas y por otro lado los esclavos, que son los anirios. Digamos que la gente de Ilandra considera que la raza de los anirios es una raza inferior y por tanto tienen todo el derecho del mundo a esclavizarlos. El problema es que ha aparecido una figura llamada el Inferus, que está organizando un ejército de anirios para rebelarse contra los esclavistas, y está comenzando a causar estragos y cometer asesinatos para iniciar un poco esa revolución. Esto está súper ultra mega resumido porque Ilandra tiene mogollón de personajes. Es una novela coral donde todos y cada uno de los personajes que aparecen te cuentan los capítulos bajo su punto de vista, o sea que esto es como súper resumido. Ilandra es una novela que se enmarca dentro del género grimdark y a mí me ha gustado muchísimo. Es una novela que, pese a tener muchísimas páginas, pese a ser muy densa y que cuesta leer y avanzar porque pasan muchísimas cosas, porque hay muchos personajes, porque hay muchas tramas abiertas, porque hay muchos hilos argumentales de los que tenemos que ir tirando, es una novela que me ha encantado porque engancha. Como ya he comentado, es una novela coral
argumental, lo que significa que cada vez que un personaje te cuenta un capítulo bajo su punto de vista, normalmente ese capítulo suele terminar en cliffhanger. Eso hace que tú estés deseando llegar al próximo capítulo que te va a narrar ese personaje para ver cómo continúa su hilo argumental. Pero claro, hasta que vuelva a narrar ese personaje, a lo mejor tienes que leerte, yo que sé, 4 o 5 capítulos previos narrados por otros personajes. Y esos 4 o 5 capítulos previos a su vez terminan en cliffhanger. Entonces como que vas encadenando lectura tras lectura porque quieres saber qué es lo que pasa con esas tramas en concreto, pero se van alternando con el resto de tramas, lo que hace que no puedas básicamente dejar de leer porque solo quieres saber qué es lo que está sucediendo. Que haya sido una novela coral ha sido un pro y al mismo tiempo ha sido un contra. Pero esto es algo personal y es que a mí no me gusta nada las novelas donde hay muchos personajes narrando capítulos bajo su perspectiva. Principalmente porque suelo liarme, porque suele parecerme bastante caótico y porque eso hace que me impida entrar fácilmente en la historia, que es lo que me ha pasado con este libro. Además, algo que sí que me parece un punto negativo de esta novela es que hay muchos personajes que tienen nombres parecidos. Hay como 3 o 4 personajes cuyo nombre tiene las mismas letras y las mismas sílabas prácticamente en el mismo orden escritos, y entonces al principio me parecía muy caótico porque no sabía distinguir qué personaje era quién. Si a eso le unimos a que es una novela extremadamente coral y que tienes que asimilar y aprenderte muchos nombres diferentes de golpe, porque ya digo que cada capítulo está contado por un personaje distinto, es una novela en la que te cuesta mucho entrar, en la que te cuesta mucho entender qué personaje es quién, en qué bando está cada personaje, si ese personaje pertenece más bien a esta trama mágica o a esta trama política, cómo se interrelaciona con el resto de personajes, etc. Otra cosa que me ha encantado es que el autor ha aprovechado la historia para hacer un montón de crítica social. La crítica más evidente es la crítica contra el esclavismo, la crítica hacia la burguesía, no sé si llamarla burguesía, pero bueno, hacia los señores ricos que se creen que por tener dinero tienen todos los derechos del mundo y que los pobres a su lado no se merecen nada. También hay una crítica súper fuerte hacia aquellas personas que están en contra del colectivo LGTB. En fin, tiene como un montón de puntos y de críticas y de reivindicaciones sociales que están súper bien. Además, es una novela que por sus características da pie a ello. Otra cosa que me ha encantado es la pluma del autor. Yo no sé si esta es la primera novela del autor o qué, pero me ha dejado patidifusa de lo bien que escribe. Si os gustan los libros de fantasía, no puedo dejar de recomendaros Lilandra. Además, hace poco se anunció que iba a salir la segunda parte, que si no recuerdo mal se denomina Tiempos de Guerra, y honestamente estoy deseando leerla porque el final de este libro me voló también la cabeza y me dejó con unas ganas locas de saber cómo continúa la historia. Así que insisto en que si os gusta la fantasía, os tenéis que leer sí o sí Lilandra. Y hasta aquí el wrap-up de este mes. Contadme si habéis leído algunos de los libros que yo he comentado, si hay alguno que os apetezca leer, que habéis leído vosotros y vosotras durante el mes de septiembre, si os ha afectado mucho la vuelta a la rutina en vuestras lecturas. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram, y echarle un vistazo al blog donde voy reseñando todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, en general os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Hay vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.